vamos a disponernos, vamos a la palabra. La palabra es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de doble filo, y dice que penetra hasta la coyuntura, hasta discernir los pensamientos del alma y del espíritu. Así hace el Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Te adoramos y te bendecimos, Rey de los cielos. Tú eres fiel, Señor. Me postro delante de ti, Señor, y rindo mi alma, mi espíritu y mi ser, todo mi cuerpo, para que seas tú hablando a mis hermanos, como has hablado a mi vida, haciéndonos comprender tu palabra, tu verdad, y que dé fruto al 30, al 60, al 100 por uno, que podamos poner por obra tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Vamos allá, hermanos queridos. Yo quiero empezar con una simple ilustración de la fe. Señor, pues hay muchos temas que pueden pasar por el espíritu de nuestra vida, y el Señor siempre le comenta a uno en oración, le dice: Señor, ¿qué quiere que hable? ¿Qué quiere hablar a tu pueblo? ¿Cuál es el maná? Yo les pongo las prédicas, haciendo resúmenes que hago, que comparto en Facebook. El maná del cielo es pan espiritual. La palabra de Dios dice que no es solo el pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de su boca. Así ha sido la palabra de Dios en mi vida y en la vida de todos los héroes de la Biblia, como Abraham, como Isaac, como Jacob, como el mismo Daniel, como el mismo José, como el mismo Moisés, como los apóstoles, como Andrés, como Esteban y tantos más. Y hombres de la fe a través de la historia son muchos. Nosotros tenemos que ser mujeres y hombres de fe. Usted tiene que ser una mujer y un hombre de fe. Esta es la mañana que Dios va a traer renuevo de fe en la iglesia, porque la iglesia se está levantando por fe, y nosotros por fe estamos confesando cosas grandes. Y como dice la palabra, una vez más que repito, pero hasta que nos la aprendamos, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido el corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. O sea, tanto aquí en la tierra como allá en el cielo, es lo que Dios tiene preparado por los ojos de la fe. No ha subido en tu corazón todavía, ni lo ha visto, ni ha subido en el pensamiento del hombre, pero son cosas grandes que Dios va a permitir en tu vida y en mi vida, que disfrutes aquí en la voluntad de Dios y que veas también en lo que es la eternidad con Dios. Amén. Fe es una definición clara, hermanos, que está en la Biblia. Hebreos capítulo 11. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a deletrearlo bien. Después la fe, la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Tú, con los ojos de la fe, puedes tener certeza de lo que espera y convicción de lo que no se ve, pero se tiene una fe fundada en Dios. Y quiero hacer un paralelo con lo que es, que se está metiendo mucho en las iglesias y que no es malo en parte, pero tú no puedes confundir la filosofía de los hombres con lo que es la fe en Dios. En ninguna parte de la Biblia tú encontrarás sea positivo. La Biblia en ninguna parte. Y si lo encuentro me lo dice, hermano, otra cosa más que aprendo hoy. Pero la Biblia habla de hombres de fe y mujeres de fe. Y el Señor enseñó sobre la fe, pero en ningún momento habla de positivismo. Y hay hombres de Dios que están inculcando a la gente que sea muy positivo y están reemplazando la fe por el positivismo. El positivismo es una corriente filosófica, pensamiento del hombre. Tú puedes ser muy positivo, pero puedes ser una persona incrédula, de poca fe, porque el pensamiento del hombre se basa en el hombre, conocimiento del yo, del hombre, más la fe está fundamentada en Dios, no nada que ver lo uno con el otro. El positivismo tiene que ver con todo lo que es filosofía, pensamiento de hombre. Entre más positivo tú seas, las cosas van a salir mejor. No es malo, en parte no es malo, pero vuelvo a decirles, a reiterarles, no hay
que mezclar lo que es filosofía del hombre con lo que es propósito y enseñanza de la fe en Dios. Es más, Jesús le dijo, él no le dijo, será muy positivo. Cuando voy a comentar así, a grosso modo la historia, cuando iba Jesús y tuvo hambre, capítulo 11 de Marcos, dice que viendo desde lejos una higuera, iba con sus discípulos y vio desde lejos la higuera, dice que tuvo hambre y se quiso acercar a la higuera a ver si hallaba higos. Pero acercándose Jesús, le dice a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y los discípulos se quedaron, pues está hablando con los árboles, ¿no? Al día siguiente, Pedro, que era más extrovertido, dice que viendo la higuera, dice que se secó de raíz. Y ellos se quedaron impactados y dicen, oh maestro, la higuera que maldijiste se ha secado de raíz. Y entonces el Señor le dice, ten fe en Dios. Y yo le invito, mira que el Señor le dijo, sé muy positivo y exprese positivismo. No, le digo, ten fe en Dios. Marcos capítulo 11, verso 23. Si no estoy mal, hermanos, allí está plasmada esa palabra, ten fe en Dios. Jesús le dice a ellos, ten fe en Dios. Dios no está diciendo el Señor, ten fe en Dios, pon fe en mí, dice el Señor. Entonces, nuestra fe no está fundamentada en pensamiento de hombre, porque la fe del hombre o el pensamiento positivismo del hombre tiene que ver con todo lo que puede ser experimentado en un laboratorio, que se pueda palpar, que se pueda tocar, y la fe no es nada que ver con laboratorio ni nada de esto por el estilo, porque la fe va más allá de lo natural, va en un modelo sobrenatural, espiritual, en el espíritu. Entonces, la fe de los hombres tiene que ver con el espíritu, con el alma, no con el pensamiento, únicamente positivismo que no tiene, son dos polos para mí opuestos. Es mi postura, es lo que Dios me ha dado de discernimiento, porque yo he conocido personas muy positivas, pero son incrédulas, son muy positivas, pero no tienen conocimiento de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a mezclar? Un positivista a veces dice, es que parece que tuviera más fe que un cristiano. No, él es positivo porque su mentalidad tiene fuerza mental, mas no tiene nada que ver con el hombre de fe, porque el hombre de fe, su fe está fundamentada en Dios y su provisión viene de Dios, no del yo, del ego. ¿Me queda claro hasta ahí? ¿Me sigue? Ahora vamos a ver el llamado que Dios le hace a Abraham para que crezcamos en fe. Génesis capítulo, podemos empezar del 11, 26 a 32 y luego en 12 hasta 9, del 1 al 9. Génesis capítulo 11, del 26 al 32 y capítulo de Génesis 12, del 1 al 9. Amén. Ahí me van a ayudar, por favor, pues voy a decirles, del 26 al 32 hay 5 más 9, 15. Voy a leer ya dos versículos, por favor. Voy a empezar por aquí, Anita. Génesis capítulo 11, lean el verso 26 y 27, y así seguimos. Amén. Con voz audible, bien parafraseada, en el nombre de Jesús. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Murió Harán antes que su padre. Taré en la tierra de los nacimientos, en Ur de los caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El hombre de la mujer de
30 y 31. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán. Vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Amén. Lorenzo, ¿puede leer un poquito? Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. 12, 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Amén. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El 4 y el 5 de versículos. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a su hijo Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado, y las personas que habían ido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Le apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Amén. Luego se pasó de allí un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí el altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando, yendo hacia el Negev. Amén. Amén. Esta es la historia más o menos de lo que es, para que ustedes entiendan el propósito de Dios, para que entendamos qué es fe. Y la fe tiene que ver con todo lo que es a nivel espiritual, a nivel de llamamiento de Dios, a nivel de propósito de Dios, a nivel de ver las cosas que Dios tiene para tu vida, pero por fe. Y la fe, vuelvo a decirles, es la certeza de lo que se espera y condición de lo que no se ve. Abraham es llamado, pero Abraham, él no sabe a dónde va a ir. Él dice que le mostraré la tierra, era Canaán. Canaán, pero él le dice en el 12, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Tú escuchas la voz de Dios. Él no comenzó a cuestionar a Dios: ¿y dónde está la tierra? Él no comenzó a indagar al Señor. Él comenzó solamente a caminar por fe. Y efectivamente él salió para esa tierra que Dios le había prometido que le mostraría. Nosotros caminamos por fe como peregrinos en esta tierra. Por fe vemos que lo que está escrito en la Biblia, calles de oro, mar de cristal, es la ciudad celestial que Dios tiene preparada para aquellos que le aman. Y dice que al mes atornear y cenaremos con Él. ¿Quién lo ha visto? Hay gente que ha podido ver el sueño y ha tenido experiencias. Eso sí que es verdad, yo lo creo. Yo he escuchado testimonios de gente que Dios le ha permitido ver lo que es el infierno y lo que es el cielo, donde está la presencia de Dios. Yo he escuchado varios testimonios, yo lo creo, hay quien lo cree. Para mí, Dios de una manera u otra está revelando a la humanidad entera para que procedamos a arrepentimiento y para que en aquel día no digan: no hubo quien les exhortase ni les contase de lo que había por venir.
además está la Escritura, además está el testimonio de los profetas, además está todo lo que a través de la historia se ha indagado a través de la Biblia. O sea que hay un testimonio real. Ahora, Abraham es contado como padre de la fe. Y el padre de la fe fue una persona que él llamaba a los 75 años. Parte con su sobrino. Allí ya hemos leído que muere su padre, Taré, y es sacado de Ur de los caldeos. Se dice que allí ya había idolatría. Por eso el llamamiento de Dios es para que sea como ese pueblo singular que hoy en día es ¿quién? Israel. Un pueblo singular, un pueblo de testimonio. Hablamos de geográficamente, no hay un país en el planeta Tierra como Israel. Y cómo Dios cumple todo, el que se preocupa por saber la connotación de Israel a nivel de propósito de Dios se da cuenta. Sabemos que Israel fue constituida nación una vez más en 1948. Es el país que es reconocido por la ONU a nivel mundial, o sea, como una nación. Pero tú miras las noticias a nivel internacional y todas giran en torno a Israel. Israel es como un granito de arroz en medio de países muy grandes, a nivel geográfico y a nivel poblacional. Israel es un pueblo que desde aquí lo formó el Señor, desde el llamamiento de ¿quién? De Abraham. Si tú lo quieres entender, vamos a ver una situación real que pasó hace poco. El expresidente Chávez maldijo a Israel. Y la palabra de Dios dice aquí, en el verso 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti las familias de la tierra. De Abraham, la descendencia de Abraham. La obediencia de Abraham le llevó a conquistar la tierra de Canaán. Dice que tierra donde fluía leche y miel. Cuando entraron a Canaán, dice que el pueblo de Israel cuando entró a Canaán, cuentan figuras que un racimo de uva era la bendición a nivel también de frutos. Lo tenían que poner, como decir, una vara y atravesarla y uno, hombre, meterse aquí y el otro aquí, la uva en el medio. Era una tierra próspera y ha sido próspera siempre. Abraham, siendo de esa edad de 25 años, no dudó en salir. Si Dios me está llamando, yo me iré. Si Dios te ha llamado a ti para caminar en la verdad de Dios a través de Jesucristo, tú no puedes dudar. Y Dios lo saca y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Le está diciendo que deje los rudimentos pasados, que deje la vieja cultura, que deje todo lo del viejo hombre. Eso es trasladado al nivel espiritual, eso es decir, deja. Y así a nosotros nos está diciendo hace tiempo el Señor, Ernesto, deja ya de esto, déjate de lo otro. Y al pueblo de Dios le dice que no tenemos que ver luz con tinieblas, que tenemos que saber discernir entre lo bueno y lo malo, que no podemos dejar que el mundo nos contamine diciéndole y llamándole a lo malo bueno y a lo bueno malo. Estamos viendo cómo cada día aumenta la maldad y la apostasía. Y nosotros como hijos de Dios, ¿qué estamos haciendo? La misma iglesia, esta congregación que tiene 9 meses, necesitamos ver crecimiento. Pero primero lo que Dios le ha hecho, va a hacerlo con el remanente. No es crecimiento de multitud, porque el mismo remanente necesita sanidad espiritual, una sanidad interior. No están bien arraigados en la fe. Empezando que nosotros no somos constantes en la oración, no somos constantes en la lectura de la palabra, no somos constantes, al menos en un ayuno, no somos constantes en las cosas básicas. ¿Cómo vamos a pretender tener cosas mayores? Si en lo elemental todavía divagamos entre lo del mundo y lo de Dios,
no sabemos tener el dominio propio para decir a esto no y a esto sí. Primero tiene que haber un crecimiento formal en nosotros, como hizo con Moisés. A Moisés lo empezó a tratar el Señor. Y él dice que era en media lengua también. Y hasta que él comprendió que era un llamamiento y que Dios iba a ir aparejándole todas las cosas y formarlo hasta ser un verdadero hombre, un caudillo de Dios, un líder que fue usado también para sacar al pueblo de esclavitud. Pero basados en la fe en Abraham, a mí me parece tremendo que a ti te diga el Señor, escuche la voz de Dios y te diga, sal de tu tierra, de tu parentela, y te mostraré la tierra a la cual yo te daré. Si Dios hoy en día nosotros nos llamara de este país para irnos a otra nación, tú comencé, pero ¿cómo es posible? Yo no me voy a ir. Y hoy en día los misioneros, los mismos hombres de Dios, están buscando siempre, muchos pastores y muchos líderes buscan en Estados Unidos el sueño americano, porque había lana, porque en realidad cuando hay hombres que han pagado el precio, como David Bunker, un evangelista que está llevando el evangelio a toda África, donde ha habido necesidad, y Dios la ha provisto, la ha bendecido y ha prosperado a África, en muchos lugares también. Vemos que la bendición de Dios no consiste en el pensamiento humano, sino en la dirección que el Espíritu de Dios le da a cada hijo suyo. Entonces nosotros tenemos que entender que Abraham obedeció, sin cuestionar a Dios. Y eso es lo que nos falta a nosotros. Dios ya nos dio a revelar la palabra, nos la dio a conocer. Nosotros seguimos cuestionando a Dios. ¿Será verdad que si uno diezma, el Señor lo va a sostener? Y viene una prueba, pero como yo estoy diezmando, entonces, ¿por qué tengo que pasar por ahí? Porque Dios quiere enseñarnos. Dios quiere capacitarnos en la paciencia, quiere capacitarnos en la fe, quiere capacitarnos en el amor, quiere capacitarnos en la benignidad, en el dominio propio. Tú eres un hombre de fe, eres un siervo de Dios. Tú tienes que ir con la luz de Cristo a todo lugar. Asimismo, cuando Dios saca a Abraham, dice que le bendeciré. Hay una promesa de bendición. Chávez, este hombre bendijo a Israel desde el fondo de sus entrañas, y él allí le hallaron el cáncer. Y los que discernimos espiritualmente, yo dije, este hombre a quién ama. Yo cuando escuché, yo escuché la noticia que antes de pasarle lo que anunciaron el cáncer, y este hombre se está metiendo en un grave problema. Lo dije yo, que yo no me... y lo dijeron a todos. Y nosotros los creyentes creemos que este hombre, el grave error de él fue maldecir al pueblo de Israel. Mira cómo está Venezuela. No se lo explica a nadie. Un país que es el cuarto exportador de petróleo del mundo, que es un país para vivir rico, para que todos tengan empleo, con un buen gobernante, explotar bien el petróleo. Y están en miseria. No hay ni papel. Anunciaron por la noticia, en algunas partes no hay ni papel. Eso es lo que hace traer maldición a un país. Y ellos se aliaron con el pueblo. Es el único país que en Latinoamérica le dio entrada a este pueblo sirio, pueblo de Irak, todos estos países musulmanes, y le dio entrada y trajeron maldición. Ahí está el país como está. Chávez, lamentablemente, mira lo que le pasó. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se cumple. Nosotros mientras caminamos en obediencia y en bendición estaremos por la promesa desde Abraham. Desde allí viene la bendición, Padre de la fe. De nosotros, el Señor mismo invitó a los discípulos a tener fe en Dios. Nosotros queremos ver una congregación crecer, yo la quiero ver, pero yo quiero ver crecer más que multitudes, hermanos. Créanme, si nos dijo yo tener 500 almas aquí, y que yo ya pueda vivir de la obra, muy fácil, gloria a Dios. Pero después la gente viviendo como cualquiera. Nosotros tenemos que marcar diferencia.
Nosotros tenemos que ser auténticos hijos de Dios, que seamos radicales, que seamos personas de oración, que nos deleitemos en el Señor, que tú puedas disfrutar en santidad de lo que Dios te permita disfrutar. Pero yo prefiero que el Señor siga trabajando en vuestros corazones y enseñando hasta que Dios afirme nuestros pasos. Y después, cuando haya un remanente preparado, ¿cómo empezó el Señor? Discipulando a 12, para luego mandar a 70. Y luego esos 12 se multiplicaron. Y cuando ellos estuvieron preparados en unción, a través de la primera prédica de Pedro, ¿cuántos fueron que se convirtieron? Ahí está la respuesta: 3.000, 5.000 después. Hoy en día nadie se quiere convertir, porque claro, los tiempos han cambiado, ha venido la religión, el tradicionalismo, y más en el país donde estamos, que ha sido tradicionalista de toda la vida, con la religión que ha atado y ha traído tanta mentira y tanto engaño. Y por eso Dios sacó a Abraham de uno de los caldeos, porque era un país o era una región idolátrica. Nosotros no podemos seguir contemplando la idolatría ni el tradicionalismo. Nosotros tenemos que contemplar la relación con Dios a través de Jesús. Y para tú conocer a Jesús tienes que escudriñar las Escrituras, tienes que saber qué es lo que dice la palabra de Jesús, de dónde está la promesa de Jesús antes de venir a este mundo, qué es lo que hizo aquí y qué es lo que hizo después y qué es lo que está haciendo ahora. ¿Qué está haciendo ahora Jesús? Según la Biblia, está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, clamando, diciendo: Padre, todavía no me envíes, no traiga juicio sobre la tierra por amor a los escogidos. Así fue la revelación que recibió un pastor hace poco, que lo comenté hace 8 días aquí. Ten misericordia, le dijo el Señor, todavía no me envíes por tu pueblo, por amor a los escogidos, por amor a aquellos que todavía han de ser salvos. Pero llegará el momento, como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, que ya no tolerará más al Señor. Y así como digo, en Dios diluvio, así será la venida del Hijo del Hombre, en un abrir y cerrar de ojos. Y a muchos nos va a sorprender. Hay varias figuras representativas donde dice que está predicando un siervo, está la iglesia llena y desaparecen unos cuantos, y el mismo pastor se queda y comienza a lamentarse. Que Dios nos ayude. Pero estamos caminando por fe. Aunque tú, hermano, no lo esté viendo, aunque a mí no me esté viendo mi esposa, aunque a ti no te esté viendo tu esposo, aunque no te esté viendo ningún hermano en la iglesia, pero Dios sí nos está viendo. Dios está en todo lugar y tiene uno antes de actuar, decir: Señor, tú lo harías. Señor, si tú me metes en esta situación, tú lo harías. Seguramente el Señor le dirá que no. Que un cristiano debe ir por fe, no por el positivismo. Positivismo, he conocido personas que las he evangelizado. No, yo soy muy positiva, yo salgo siempre adelante, yo voy bien. Pero llega un momento, esa persona no tiene esperanza de vida eterna. Positivista no tiene esperanza de vida eterna. Él mismo se cree autosuficiente y él cree que todo lo logra por sus medios. No tiene temor de Dios. Entonces, esa fe funda en su ego, en su yo, en la filosofía, en el pensamiento y razonamiento de él, mas no en el propósito y en el plan eterno de Dios. Abraham le creyó a Dios. Podemos ver que creerle a Dios es muy diferente a creer en Dios. Escúcheme bien. Tú puedes creer en Dios, pero a la vez no creerle a Dios. Y eso pasa en el pueblo de Dios. La gente dice creer en Dios, pero no le cree a Dios. ¿Me explico o no? Dios dice: por nada seáis afanosos. Y ese es el error que más cometemos todos. Viven afanosos, preocupados, hasta con dolores, con todos los afanes de la vida, porque ¿qué voy? Le voy a poner un ejemplo sencillo. ¿Qué mañana qué vamos a hacer de comer? ¿Qué vamos a comer mañana? Ya, sin haber pasado el día de hoy, ya está preocupado en el día de mañana. Y dice: Señor,
que cada día tiene su propio afán. ¿Por qué dice el Señor que si nosotros fuéramos de fe, nosotros no nos preocuparíamos por esas cosas porque eso hacen los del mundo? O sea que nosotros estamos siendo partícipes de lo del mundo. Porque los que actúan del Espíritu se preocupan por las cosas espirituales. Entonces, lo más importante en el orden de Dios es lo espiritual, tu comunión con Dios, tu relación con Dios, y Dios, que es el que sostiene este universo, y Él es bueno y todo, y es un papá bueno, nos va a sostener como sostuvo al pueblo de Israel en medio del desierto, y Abraham caminó como viendo al invisible. Miren la promesa que le hace: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. En el caminar de Abraham, Dios le dio bendición donde él fue. Y aún quiero que aprenda esto, hermano. Abraham, cuando se separa de Lot, él no camina por vista. Le da a su sobrino la libre elección para que diga qué tierra quieres. Y comenzó a divisar. Y luego dice que su lugar más llano, a lo más bonito de la tierra. Él humildemente, él no se dejó llevar por la apariencia. Él creía que donde Dios lo iba a llevar, allí estaba la bendición. Y luego se fue por la apariencia. Y es más, es tan linda la bendición de Dios con Abraham, que todos conocen la historia para no hacerlo largo, hermano. Que Abraham fue el instrumento de Dios para salvar a su sobrino Lot, cuando Sodoma y Gomorra estaban en el pecado y fueron destruidos. ¿Por qué? Porque colmó la casa. Dice que Abraham mismo interviene ante Dios para que Dios detuviera el castigo. Y le dice al Señor: pagarán justos por pecadores. Pagarán justos por pecadores, le dice, que baja hasta 10. Si hubieran 10 justos, no destruiría a su hermano. Estaba ya, calmó la oración Abraham y le dijo: Señor, lo que quiera. Y fue por su sobrino Lot. Nosotros tenemos que entender, tú y yo no caminamos por la apariencia ni por las circunstancias. Tú y yo tenemos que entender que tenemos un Padre que nos cuida y que tenemos una relación con Él, y que la relación con Dios, de Él viene la bendición. Si el remanente que hay aquí aprendemos a caminar por fe, a obedecer a Dios en todo, la bendición no se dejará de esperar. Vendrá el Señor, porque Dios, lo que Él promete, Él lo cumple. Él no es hijo de hombre para que mienta ni se arrepiente. Ahora, Hebreos 11, 6. Quiero que estemos en Hebreos 11, el 6, el 8 y el 9. Porque aquí nos va a dar el Señor una lección grande a nosotros sobre lo que es fe. Dice en el 6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. ¿Entiende estas palabras, hermano? Tú y yo la entendemos bien claro. No necesito intérprete. Si yo me acerco aquí, mira, yo voy a poner el ejemplo. Cada mañana vengo aquí, cada mañana. Yo me postro aquí, delante de Dios. Yo creo que Dios está aquí, creo que le hallo, creo que Él está, que me está escuchando y que me va a galardonar, que Él me va a premiar, que Él va a traer respuesta. Cuando yo oro por Luis, yo creo que Dios está trabajando en él, aunque todavía no lo vemos aquí, pero con mis ojos de la fe yo ya lo veo, porque el Señor, yo le decía a Ana, no sé si fue el Señor, no quiero espiritualizarlo porque no me dejo llevar por emoción, yo me dejo llevar por la dirección del Espíritu Santo. Emoción, les explico qué es una emoción. Emoción es algo pasajero. Usted dice hoy una cosa y ya mañana está diciendo otra. Yo he dicho aquí, delante de ustedes, hermano, y delante de Dios, si Dios ha tocado al faraón, a Nabucodonosor, también tocará a Luis. Si usted persevera como mujer de
Dios ha hecho de incrédulos creyentes y ha hecho de personas ateas creyentes en Dios y servidores de Dios. Grandes hombres de Dios los ha sacado el Señor de la ignorancia y ha tenido misericordia. Hay que pagar el precio, orar, ayunar a Dios y dejar que el Espíritu Santo haga la obra. Y Dios la hará. Lo mismo con Él. Yo siempre ando confesando mientras Él esté con vida. Mira, las analíticas de Él salen limpias. Tiene mejores analíticas que cualquiera de nosotros, hermanos. Todas las analíticas de Él están estables. Hay una connotación espiritual. Hay que hacer guerra. Hay que hacer guerra espiritual. Muchas iglesias les da miedo meterse con el enemigo. Él está vencido y derrotado. El único temor que puede haber en tu vida verdadero es el temor de Jehová. El temor de creer y obedecer. Ese es el único temor. No le tenga miedo al enemigo. Él es el que tiene que temer a ti y a mí. Que cuando venga el enemigo dice que ven por un camino y por 7 huirá. Él no tiene parte en ti. ¿Qué dice Hebreos 6? Sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú no tienes fe, hermano, pídale al Señor fe. También dice Santiago, el que no tiene fe, que le pida a Dios para que le ayude. Muchos hombres de Dios que necesitaron un milagro, le dijeron, Señor, ayúdame a mi incredulidad, ayúdame a tener fe. ¿Qué dice el 7, el 8, el 9, hermano Almeida? Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían con temor, preparó el arca en la que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia con que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Amén. Qué lindo, ¿no? Vamos, sean partícipes, hermanos. A mí me gusta que participemos. Todavía estamos una multitud para dejar que participen. ¿Cómo describe usted este, hermano? Este versículo que ha leído de Noé, el 7. ¿Cómo usted lo puede traducir hoy en día a nosotros? Por el Espíritu que Dios nos ayude. Por la fe, cuando dice que cuando fue advertido, ¿qué hizo él? Creyó en la promesa, o sea, fue advertido de lo que iba, y aunque todo parecía nada, y aunque todos decían que estaba haciendo, está como loco, ¿qué estaba haciendo? Pero este hombre le creyó a Dios y no podía construir la arca en la que vamos nosotros a salvar, pero le creyó. Amén. Si él no le cree a Dios, él también se condena. Y era una locura, porque los demás eran incrédulos. Hay más incrédulos que creyentes, aún dentro de la misma iglesia. ¿Ves? Entonces, él le creyó. Él le edificó el arca. A mí que me digan loco. Mira, hermano, yo vuelvo a comentar, porque es que lo que confiesas no llega. Yo me estoy preparando en el segundo nivel de fútbol, ¿no? Mi meta es el tercero. Mi meta es que esta iglesia sea levantada por el poder del Espíritu Santo, por la obra del Señor. Esa es la meta mía. Que se levante un pastor o 2 pastores, que se levanten en esta iglesia. Que de aquí nos vayamos a una nave. Que esa nave sea una iglesia sólida, una iglesia que traiga salvación a las almas españolas, en el nombre de Jesús. Pero el único indispensable en cada congregación tiene que ser el Espíritu Santo de Dios, ningún hombre. Yo estoy temporalmente, hermanos, porque así me lo ha puesto el Señor, pero todavía me quedan 3 años aproximadamente aquí. Yo le he puesto una señalación. El día que yo me vaya a España me iré con un contrato a trabajar. Pero el ministerio evangelístico al cual Dios me ha llamado, que por su misericordia me ha puesto a pastorear una iglesia, yo lo acepto. Pero yo sé que Dios me llamó en el ministerio fuerte es evangelista. Pero no quiere decir que un evangelista no pueda pastorear una iglesia. Que no se equivoquen los pastores. Porque Jesús evangelizó
5 ministerios. Pero no te está encasillando. Y aquí los pastores en Alicante dicen, es que ahora ya soy un gran evangelista, porque aparentemente lo interpreto así, y Dios me perdone si estoy errado, pero que ven es como una amenaza, que le hago a almas. Las almas son de Cristo, que no se equivoque nadie. Aquí viene el que Dios quiere, y las almas, el que murió en la cruz no fue ningún hombre, y menos yo, fue Jesucristo nuestro Señor. Y el hecho de que usted sea pastor, tiene la obligación de evangelizar, tiene la obligación de profetizar, tiene la obligación de ser maestro y tiene la obligación de ser evangelista también. Algunos han encasillado el ministerio de acuerdo al pensamiento de hombre, y no es así. Dios mismo, a través de Jesús, lo dio a conocer. Entonces nosotros tenemos que entender que por fe Noé construyó el arca donde todos iban a ser salvos y solo se salvaron 8. Por la locura de creerle a Dios, porque todo el tiempo está loco. Noé haciendo un arca donde no hay agua. Noé, ¿qué estás haciendo? Y todos entretenidos en parranda, en historias. Y así mismo está el tiempo hoy. Están diciendo, usted está loco, que cabe en Jesucristo, que va a venir. Y así hay que beber y emborracharnos. Y el mundo sigue igual. Mentira del diablo. Lo que quiere es que cada día, cada persona se condene más. Y nosotros, la iglesia está paralizada. Hemos visto las noticias de puertas abiertas. Gente que está dispuesta a morir por el evangelio. Y aquí los pastores están acomodados dentro de las iglesias por negocio, muchos por negocio, para llenar sus bolsillos, porque no confían en Dios sino en las almas. Y prefieren tener contentas a las almas antes que predicarle la verdad de Dios. Yo aquí no estoy por interés, créame hermano, si Dios le sostiene por su gracia y misericordia, y gloria a Dios que para una iglesia de 1000, 10.000, gloria a Dios, pero yo prefiero que aunque Dios está formando este remanente, y lo que desea Dios en el corazón es que seamos cristianos radicales, hombres y mujeres de Dios, que le creamos a Dios, como Abraham, como Noé, que ellos fueron minoría, pero marcaron la diferencia. Yo no quiero ser del montón. Yo quiero agradar al Señor, aunque me cuesta lágrimas, rodilla, ayuno, lloro, pero gloria a Dios, me ha costado y me seguirá costando, pero yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Dios en quien he confiado y Él es el que sostiene esta obra, a través de lo que Dios le pone en sentir. Pero tú créame hermano, que si usted está obedeciendo a Dios en todas las áreas, Dios te va a prosperar integralmente. Como dice Proverbios 22:4, riquezas está en plural, esa promesa está en plural. Riquezas habla cuando una persona es rica, quiere decir a nivel físico, a nivel espiritual, a nivel material, integral, riqueza. Honra, que la gente dice, mira a Abraham, ese hombre es bendecido, ese hombre es prosperado, ese hombre donde va deja huella, ahí está la bendición, honrado por la gente. La gente siempre está en de buena palabra hacia esa persona. Y vida, habla de una vida más allá de esta vida. Vida es eterna, no solo la vida temporal aquí, vida eterna. Entonces tenemos que creerle a Dios. La visión que Dios me ha dado, hermanos, es de una fundación donde se rehabiliten jóvenes problemas de la droga, que están en la calle, que no tienen. Tú me dirás, qué loco que estás en esto. Eso vale aproximadamente, según me dice mi sobrino, puede valer un proyecto de esos 1.000 millones de pesos colombianos. Para Dios eso no es nada. Si Él es dueño del universo, eso no es nada. Ahora, uno como voltea al bolsillo y no sabe nada. Entonces dice, ahí está poniendo la mirada en mí. Pero Él tiene los depósitos, Él tiene riquezas, Él tiene el universo, con todos los recursos, el oro y la plata, Él es el Señor. El oro y la plata, los recursos económicos que hay en la tierra, el petróleo, todos los recursos minerales, las esmeraldas, todo de ¿quién lo hizo? ¿Quién lo formó? Dios. El hombre ha hecho explotarlo y sacarlo y se llena de codicia y se mata por una esmeralda o por petróleo, pero ese no era el propósito de Dios. El propósito de Dios dice sojuzgar la tierra y bendecirla.
era bendecidos unos con otros. Países donde hay petróleo, que el gobernante trabaje para que esa explotación se haga para bendecir a las familias, bendecir al pueblo, que no le falte de nada. Educación, los 4 elementos fundamentales de un ciudadano: asistencia sanitaria, educación, vivienda y trabajo. Eso es lo que tiene que dar un buen gobernante. Instrumentos de Dios, como el tiempo de Job, como el tiempo de David, y hombres de Dios que velan. Aquí hay una, yo no les sé el nombre, hay un alcalde aquí que lo han aquí en España, hablo aquí en España. Sí, lo han, o sea, le han estado trayendo una nueva, ¿cómo te dijera? Es reelegido, porque dice que no hay nadie como él. Él mismo cierra la llave del pueblo, todos tienen trabajito, les crean las carreteras, todo lo destina, y dice, ¿para qué más? Tengo, creo que decía de 5.000 euros de sueldo, ¿y para qué más? Si ese sueldo, ¿por qué tengo que coger lo que no me pertenece? Es un hombre ya mayor. Son ejemplos, y hay gente que de pronto tiene ese temor del Señor. Ahora, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Nosotros tenemos que aprender a ser íntegros en todo y creerle a Dios. Yo creo que ustedes son parte de un gran proyecto. Este proyecto cuando Dios trae bendición, dice que en Guatemala, me decía el hermano Díaz, viendo un testimonio 15 en una iglesia, comenzó a moverse el Espíritu Santo, a sanar cáncer, a abrir vista al ciego, comenzó a regarse toda la bendición de Dios, y el Señor los multiplicó. Usted persevera, hermano. Eres parte de un proyecto grande. Es la iglesia, creo que es la iglesia más nueva que hay en esta comunidad. Hermanos, no se desanimen. No, mantente firme. Pregúntese tú a sí mismo: ¿qué estoy haciendo yo para que la iglesia crezca? ¿Qué estoy haciendo yo? Yo critiqué y he criticado a los pastores de Francia, pero yo quise y quiero ser parte de la solución para que traiga el Señor un avivamiento a España y aquí. Pero mientras no se unan los siervos de Dios, Dios no traerá avivamiento verdadero. Porque el principal es la unidad del Espíritu. Y la unidad se tiene que mostrar en la confraternidad de los hermanos. Yo dije, y le dije al pastor presidente el año pasado, me acompañó en este mismo año, el año pasado, le dije, fue el año pasado. Yo he criticado mucho, pero yo quiero ser parte de la solución del problema de Francia. Porque la falta que hay grande aquí, en esta comunidad y en España, del Evangelio, es la falta de unidad de los mismos hombres de Dios. Cuando se unan en el Espíritu, como el Padre y el Hijo son uno, San Juan capítulo 17, asimismo Dios traerá unidad a la iglesia. Y todas las iglesias no les faltará de almas, que no se preocupen. Aquellos que se preocupan porque se le van a ir las almas. No, Dios, cuando hay avivamiento en Colombia, en Cali, Colombia, las iglesias celebraban 7 cultos al día y todo el día había, las iglesias todas estaban llenas porque el pueblo se estaba convirtiendo todo. Si Alicante se convirtiera toda para Cristo, faltarían iglesias. ¿Y por qué tienen ese razonamiento humano? Porque no están poniendo la mirada en el Señor. Cuando Abraham, Noé y todos los precursores de la fe, si tú les nombras aquí Moisés, si tú nombras aquí más Enoch, todos los que caminaron con Dios, vieron grandes maravillas porque le creyeron al Señor. No fue en donde después. Para terminar, hermanos, entendemos ya que no tiene nada que ver positivismo con fe. Lo entendemos. Que nuestra fe está fundada en Dios, no en nuestro razonamiento. Entendemos que Abraham le creyó a Dios y caminó como viendo al invisible y le creyó. Noé le creyó también a Dios. Dice que nosotros caminamos por fe y no por vista. Amén. Que seamos así, hermanos. Tú crees a Dios, tus proyectos, tus sueños, camínalos en fe. Cree a Dios. Yo estoy creyendo a Dios, y lo más grande y
lo más grande que yo no he visto todavía está por venir. Yo le he dicho siempre a mi madre, a mis hermanos, a mi familia. Hemos sufrido, hemos tenido situaciones difíciles, pero lo creo con todo mi corazón. Veré cosas muy grandes a nivel espiritual, a nivel económico, en toda mi familia. Cosas grandes en el nombre de Jesús. Tú recíbelo y será lo mismo para tu vida y para tu familia. Créelo, hermano. Todo hermano, tú sé fiel a Dios, sé fiel a Dios. Dice, esta semana me ponía el Señor ensanchar estacas al oriente, al occidente, norte y sur. Dios nos ha puesto a ser cabeza y no cola. Deuteronomio 28, ahí están las bendiciones. Ahí está, se sonríe mi esposa, porque tuvo en su sueño, despertó con ese pasaje. Y Dios le invita diciéndole, sé fiel, si meditas en mi palabra y guardas mis mandamientos y meditas en ellos de día y de noche, serás cabeza y no cola, serás prosperado en todos tus caminos, serán benditos tus graneros, serán benditos tus ganados, se multiplicarán a millares y millares. Ahí está la bendición. Bendito el pueblo cuyo Dios es Jehová. Bendito el pueblo de Alicante. Bendito el pueblo de la iglesia presbiteriana, porque nuestro Dios es Jehová. Amado Dios, te doy gracias. Creo con todo mi corazón que he compartido lo que tú me has puesto en esta mañana. Muchas cosas de las que había planificado escritas ahí en la libreta no las he hablado. Tú me has puesto lo que tú has querido, Señor. La gloria sea para ti, mi Rey. La gloria sea para ti, mi Señor. La gloria sea para ti, mi Dios. Que despierte la iglesia de Alicante. Que despierten los pastores. Que despierten los siervos tuyos, Señor. Porque conquistaremos Alicante para el reino de Dios, no para el reino de hombres. Que las almas sean salvas. Que no vayan al infierno, sino vayan al reino de los cielos, para gozarse con la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, bendigo cada familia, bendigo cada proyecto de mis hermanos, Señor, de Rosita, de Anita, de Ana María, de Almedo, de Vicky, de Lorenzo, de Quino, de Teresita, de Elías, de Rocío. Bendigo cada familia, bendigo cada proyecto, Dios mío, de cada uno de mis hermanos, de Marta, Señor, de Claudia. Te bendigo sus proyectos, Dios mío, tenga misericordia. Dirige nuestros pasos. Ayúdanos a ser temerosos de ti y a guardar tu palabra, porque tenemos vida en abundancia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre amado, queremos ser de los escogidos, queremos ser adoradores, que te adoremos en espíritu y en verdad. Tú estás buscando esos adoradores, que te creamos, que caminemos como fe, por fe y para fe, porque en Cristo todas las promesas ya están cumplidas y nosotros te tenemos dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra vida. Recibimos milagros espirituales, recibimos milagros materiales, económicos, recibimos conversiones a nivel familiar que tú estás tocando a través de tu Santo Espíritu cada día. Gracias, Dios, porque tú lo haces. Padre, que la fe sea puesta en ti y que viendo lo que no vemos, lo veamos posible. Todo es posible para el que tiene fe en Dios. Hermanos queridos, yo comparto lo que el Señor les dijo a los discípulos. Marcos 11:23. Tener fe en Dios. Tengan fe en Dios. Y que el Señor nos ayude. En el nombre de Cristo. A ti sea la gloria, Padre. A ti sea la honra y la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.